Debo confesarles algo antes de empezar. No soy neurólogo. No soy psicólogo. De hecho, soy paciente de psicólogo. Y si vinieron esperando a alguien que les diga que tiene la vida resuelta, les advierto que llegaron al lugar equivocado. Lo que sí tengo es una historia. Bueno, varias historias. Y un dato que me partió la cabeza hace unos meses y que no he podido sacarme de encima. La Universidad de Stanford descubrió algo que debería estar en las noticias de las 8, pero que nadie te cuenta. Cada vez que te quejas, cada vez que sueltas un lamento cargado de frustración, tu cerebro sufre un daño físico. No metafórico, no poético, físico. Las neuronas de tu hipocampo, esa zona del cerebro que usas para resolver problemas y pensar con claridad, se deterioran, se encogen, se mueren. Y aquí viene lo más escalofriante. Se estima que por cada episodio de queja intensa pierdes aproximadamente 11 minutos de vida plena. 11 minutos de claridad mental, 11 minutos de felicidad potencial, tirados a la basura. Ahora, yo sé lo que están pensando. 11 minutos no parece mucho, pero hagan el cálculo conmigo. Si te quejas 5 veces al día, y siendo honesto eso es ser conservador, estamos hablando de casi 1 hora diaria de bienestar que desaparece. Multiplícalo por un año, son casi 70 horas. Casi 3 días completos de tu vida, de tu capacidad de ser feliz, evaporados en el aire por quejarte del tráfico, del clima, del vecino, del gobierno. Cuando leí esto por primera vez, me quedé paralizado, porque me di cuenta de algo incómodo. Yo me quejaba todo el tiempo, y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Antes de continuar, si este contenido te está aportando valor, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de los videos que vamos subiendo, y créeme, lo que viene se pone aún más interesante. Miren, yo crecí entre dos mundos. Mi padre es japonés, mi madre es colombiana. Y desde niño observé algo que me confundía profundamente. En Japón, la gente prácticamente no se queja. En Colombia, quejarse es casi un deporte nacional. Y cuando digo deporte, no exagero. Es nuestra forma de conectar, de socializar, de sentir que pertenecemos. Piénsenlo un momento. Si llegas a una reunión en Latinoamérica y dices alegremente que todo te va bien, que estás feliz, que la vida te sonríe, la gente te mira raro, te tienen envidia o piensan que eres un presumido. Pero si llegas diciendo que la cosa está dura, que te duele la espalda, que no tienes plata, que el jefe es insoportable, entonces eres de los nuestros. Te abrazan, te entienden. Eres parte del club. Es una dinámica extraña cuando lo piensas. Generamos empatía a través de la miseria compartida. Es como si la cuota de entrada para pertenecer fuera contar qué tan mal te va. Y el que peor esté, gana. Me acuerdo de una conversación que escuché hace años en un café de Bogotá. 3 señores sentados en la mesa de al lado. Uno dice que le duele la cabeza. El otro responde que eso no es nada, que a él le duele la cabeza y tiene gastritis. Y el tercero remata diciendo que son unos novatos, que a él lo dejó la mujer, lo echaron del trabajo y tiene un uñero. Y todos se rieron, satisfechos, validados en su dolor. En ese momento no lo entendí, pero años después, cuando empecé a estudiar estos temas, me di cuenta de lo que estaba pasando. Estábamos usando la conexión humana para hundirnos en lugar de elevarnos. Estábamos compitiendo por ver quién era más víctima, y cada queja, cada lamento estaba dañando físicamente nuestros cerebros. Ahora bien, yo no vengo a decirles que los latinos somos malos y los japoneses son perfectos. Nada más lejos de la realidad. Las dos culturas tienen sus virtudes y sus patologías. En Japón hay 32.000 suicidios al año. 32.000 personas que no pudieron más con la presión, con la exigencia, con esa disciplina que a veces se convierte en una camisa de fuerza. Pero hay algo que los japoneses entienden intuitivamente que nosotros no hemos terminado de aprender, y es el poder de las palabras. En japonés existe un concepto llamado kotodama. Koto significa palabra, dama significa espíritu o alma. El kotodama es la creencia de que las palabras tienen vida propia, que tienen un espíritu que regresa a ti. Si lanzas palabras de carencia, de dolor, de molestia, el universo dice, eso es lo que te gusta, eso es lo que pides, toma más. Te conviertes en un imán de aquello de lo que te quejas. Suena místico, lo sé. Suena a filosofía oriental que uno lee en un libro de autoayuda y después olvida. Pero la ciencia está empezando a darles la razón.
Cuando te quejas, tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. Tu corazón se acelera, tu presión sube, tu azúcar en sangre se dispara. Tu cuerpo cree que hay un león persiguiéndote. Pero no hay ningún león, solo hay una fila lenta en el banco, solo hay un café que llegó tibio. Estás sometiendo tu organismo a un desgaste de guerra por situaciones triviales. Te estás matando a plazos, 11 minutos a la vez. Y aquí es donde la cosa se pone más complicada. Porque la queja no solo te daña a ti, es humo de segunda mano, es radioactiva. ¿Han notado cómo se sienten después de hablar con alguien que se queja todo el tiempo? Drenados, cansados, con dolor de cabeza. Esas son las neuronas espejo haciendo su trabajo. Tu cerebro imita de forma inconsciente los estados de ánimo de quienes te rodean. Y si te rodeas de quejumbrosos crónicos, te conviertes en uno de ellos. Hace un tiempo, un amigo médico, neurólogo, me invitó a su consultorio. Me mostró 2 imágenes de cerebros en su pantalla. El de la izquierda, me dijo, es de una persona que practica la meditación y la gratitud diariamente. Mira el grosor de la corteza prefrontal, mira el tamaño del hipocampo. Es un cerebro robusto, joven, flexible. Ahora mira este de la derecha. El cerebro de la derecha se veía diferente, más oscuro en ciertas áreas, más encogido. Le pregunté si tenía Alzheimer. Me respondió que no. Ese es el cerebro de un quejumbroso crónico. Una persona que lleva 20 años viviendo la negatividad, en el conflicto, en la crítica. El estrés constante ha matado tantas neuronas que su cerebro se ha encogido físicamente. Se ha vuelto literalmente más tonto y más propenso a la demencia por su actitud. Salí de ese consultorio tocándome la cabeza. Sentí pánico. Pensé en todas las veces que me había quejado por tonterías. Pensé en cómo yo mismo estaba dañando mi herramienta de trabajo más preciada. Pero déjenme contarles una historia que me cambió la perspectiva para siempre. Nos lleva a Japón, al año 2011. El gran terremoto y el tsunami, una tragedia de proporciones bíblicas. Yo estaba en Japón en ese momento. Había viajado para ayudar. Vi ciudades enteras borradas del mapa. Vi barcos encima de edificios. Vi cuerpos flotando en el agua. Vi dolor, mucho dolor. Pero ¿saben qué no vi? No vi quejas. Y esto chocó violentamente con mi parte latina. Estábamos en una fila para recibir agua potable. Hacía frío, un frío que cortaba la piel. Había ancianos, niños, madres con bebés. La fila era de horas. En Colombia, en una situación así, incluso menos grave, como una fila para entrar al estadio, ya habría empujones, gritos, insultos al gobierno, gente colándose, caos total. Allí había un silencio sepulcral, un silencio digno. Delante de mí había una anciana pequeñita, encorvada. Había perdido su casa. Probablemente había perdido a alguien. Cuando llegó su turno, el soldado le entregó una botella de agua. Solo una. Ella hizo una reverencia profunda y dijo, «Arigato gozaimasu». Muchas gracias. Y se dio la vuelta. No dijo por qué tan poca. No dijo dónde está mi comida. No gritó por qué a mí. Se retiró en silencio a compartir esa botella con su nieto. Yo me acerqué a un señor mayor y le pregunté, con mi mente occidental desesperada por entender, ¿por qué no se quejan? Lo han perdido todo. Él me miró con una serenidad que me hizo sentir pequeño y me dijo algo que no he olvidado jamás. Kenji-san, la queja es como echar sal en la herida. No cura, solo arde más. Además, si me quejo, contagio de miedo a los niños. Si aguanto en silencio, gaman. Les enseño dignidad. El tsunami ya nos quitó las casas. No dejaremos que nos quite también el honor. Gaman. Esa palabra japonesa que significa soportar lo aparentemente insoportable con paciencia y dignidad. No es resignación derrotista, no es hacerse el fuerte, es una decisión consciente de no amplificar el sufrimiento con palabras que no construyen nada. Ese hombre había entendido intuitivamente lo que Stanford probó científicamente décadas después. Quejarse no iba a reconstruir las casas, quejarse solo iba a destruir el espíritu necesario para reconstruirlas. Esa fuerza, esa resiliencia silenciosa es lo que hace que Japón se levante una y otra vez de las cenizas. Han tenido terremotos, tsunamis, bombas atómicas, crisis económicas, y ahí siguen, de pie, sin quejarse. Ahora bien, no quiero romantizar esto. Los japoneses también tienen sus problemas con el gaman. A veces aguantan demasiado, a veces reprimen tanto que explotan de formas destructivas.
Como dije antes, 32.000 suicidios al año. Eso no es poca cosa, pero hay una lección ahí que nosotros los latinos podemos aprender sin caer en el extremo. Y es que las palabras que elegimos tienen consecuencias, no solo emocionales, físicas, neurológicas. La segunda historia que quiero contarles ocurre en el otro extremo del mundo, en mi amada y caótica Colombia, en Ciudad Bolívar, una zona de ladera, humilde, difícil. Fui después de una temporada invernal terrible. Llovía como si el cielo se hubiera roto. El barro se deslizaba por las calles. Entré a la casa de una señora, doña María. Su casa era de tablas y tejas de zinc. El agua se le había metido hasta la sala. El piso era un lodazal. Yo iba preparado para escuchar lamentos. Iba preparado para ser de paño de lágrimas. Pobre mujer, pensaba yo desde mi arrogancia de Salvador. Cuando entré, doña María estaba con una escoba sacando el agua, con el agua hasta los tobillos. ¿Y saben qué estaba haciendo? Estaba cantando. Cantaba un vallenato a todo pulmón. Doña María, le dije, ¿cómo puede cantar con esta situación? Ella paró, se secó el sudor de la frente con el brazo y se rió. Ay, profe Kenji, pues mire, el agua ya se metió. Si lloro se mete más agua porque le sumo mis lágrimas. Si canto, por lo menos me caliento el alma. Además, mi hijo, se me mojaron los muebles, pero mis hijos están sanos y salvos arriba en el camarote. Lo material se consigue, la alegría no se negocia. Me quedé mudo. Esa mujer, sin doctorados, sin estudios en Stanford, sin haber leído un solo libro de neurociencia, tenía una inteligencia emocional superior a la de muchos gerentes que conozco que se infartan porque bajó la acción de la bolsa un 2%. Doña María estaba protegiendo su hipocampo sin saberlo. Estaba protegiendo sus 11 minutos. Ella había decidido que la lluvia podía mojar su suelo, pero no podía mojar su espíritu. Esa es la verdadera riqueza, no la que está en el banco, la que está en la actitud con la que enfrentas lo que la vida te pone enfrente. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que me parece fundamental. Muchas personas me preguntan, pero Kenji, ¿entonces nunca debo expresar lo que siento? ¿Debo reprimir todo? No, absolutamente no. Hay una diferencia enorme entre quejarse y procesar emociones. Quejarse es repetir el mismo problema una y otra vez sin ninguna intención de resolverlo o de soltar. Procesar emociones es sentirlas, entenderlas y eventualmente dejarlas ir. Si alguien te lastimó, está bien que hables de eso con alguien de confianza, pero no con 20 personas diferentes contando la misma historia de víctima buscando validación infinita. Eso no es sanar. Eso es revivir el trauma una y otra vez. Los psicólogos hablan de algo llamado rumiación. Es cuando la mente da vueltas obsesivamente sobre un problema sin avanzar hacia ninguna solución. Y la queja crónica es exactamente eso, rumiación verbalizada. Cada vez que cuentas la misma historia de injusticia, cada vez que repites el mismo agravio, estás fortaleciendo esa conexión neuronal. Estás grabando más profundamente el trauma en tu cerebro. No lo estás sanando, lo estás perpetuando. La alternativa es lo que algunos llaman procesamiento consciente. Significa hablar de lo que te pasó una o dos veces con alguien que te pueda ayudar a ver las cosas de otra forma. Significa extraer el aprendizaje y después soltar. Soltar no significa olvidar, significa que el recuerdo ya no tiene poder sobre tu presente. Les doy un ejemplo de mi propia vida. Hace muchos años tuve una traición profesional muy dolorosa. Alguien en quien confiaba me robó una idea y se la presentó como suya al cliente. Los primeros días estuve furioso. Me quejé con todos los que me quisieron escuchar. Y cada vez que contaba la historia, me sentía peor, no mejor. Después de una semana de esto, mi esposa me dijo algo que me sacudió. Me dijo, ya entendí lo que pasó. Ya sé que te sientes traicionado. Pero cada vez que lo cuentas, tú sufres y él ni se entera. ¿Quieres seguir sufriendo mientras él sigue su vida como si nada? Tenía toda la razón. Mi queja no le estaba haciendo ningún daño a él, solo me estaba destruyendo a mí. Decidí procesar la situación de una forma diferente. Me pregunté qué podía aprender. La respuesta fue dolorosa pero valiosa. Había confiado demasiado rápido, no había protegido mi trabajo, había ignorado señales de alerta. Tomé medidas para que no volviera a pasar.
Y después, conscientemente, solté el resentimiento. No porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Esa es la diferencia entre quejarse y procesar. Quejarse te mantiene atrapado en el pasado, procesar te libera para el futuro. Y miren, yo no les cuento estas historias para decirles que nunca se quejen. Eso sería absurdo, somos humanos, las cosas nos molestan, las cosas nos duelen. El problema no es la emoción, el problema es qué hacemos con ella. Hay una diferencia enorme entre quejarse y reclamar. Hay una diferencia entre vomitar frustración sin propósito y señalar un problema con intención de solucionarlo. La queja dice, qué tráfico de porquería, siempre es igual, este país no sirve para nada. El reclamo efectivo dice, hay un problema de movilidad, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo salir más temprano? ¿Puedo usar otra ruta? ¿Puedo escuchar un audiolibro mientras espero? La queja se centra en el problema y en buscar culpables. El reclamo efectivo se centra en la solución y en el futuro. La queja dispara cortisol. El reclamo efectivo activa la corteza prefrontal, la zona del cerebro que resuelve problemas. Pero aquí está lo más importante. Si vas a abrir la boca para señalar un problema, tienes que traer una propuesta de solución en la misma frase. Si no tienes solución, tu trabajo es guardar silencio y buscarla. El que se queja sin proponer solo quiere ser consolado, no quiere ser ayudado. Vamos a profundizar un poco más en lo que realmente estamos haciendo cuando nos quejamos. Piénsenlo así. Quejarse es básicamente pelear con la realidad. Es decirle a la vida, tú estás mal, yo estoy bien. Las cosas deberían ser como yo quiero, no como son. ¿Se dan cuenta de la arrogancia que hay en eso? Es el ego infantil haciendo una pataleta porque el universo no gira a su alrededor. Hace poco leí una frase que me dejó pensando mucho tiempo. Decía, la causa de todo sufrimiento humano es la resistencia a lo que es. No el dolor en sí, la resistencia al dolor. Cuando llueve y te quejas de que llueve, ¿qué estás logrando exactamente? La lluvia no va a parar porque te quejes. Lo único que logras es mojarte y además estar de mal humor. Piensen en sus ancestros. Piensen en sus abuelos o bisabuelos. Muchos de ellos vivieron guerras, vivieron sin antibióticos, vivieron sin electricidad, trabajaron de sol a sol en el campo. Si ellos pudieran vernos hoy quejándonos porque el wifi está lento o porque el pedido de comida se demoró 10 minutos, sentirían vergüenza ajena. O tal vez sentirían tristeza. Tristeza de ver que tenemos todo lo que ellos soñaron, comodidad, salud, tecnología, y sin embargo, somos más infelices. Hemos confundido comodidad con felicidad. Creemos que una vida sin problemas es una vida feliz, y no. Una vida feliz es una vida con propósito, y el propósito incluye problemas. El problema no es el obstáculo, el problema es tu actitud frente al obstáculo. La queja te convierte en víctima, y la víctima nunca, escúchenme bien, nunca puede ser feliz. Porque la víctima depende de que el mundo cambie para estar bien, y el mundo no va a cambiar para complacerte. El protagonista, en cambio, actúa. El protagonista no se queja del viento, ajusta las velas. Tú tienes que decidir hoy si eres el capitán de tu barco o si eres la carga que se queja en la bodega. Y miren, esto no es solo teoría abstracta. Hay investigaciones que muestran exactamente cómo funciona este proceso en el cerebro. Los investigadores de Stanford utilizaron imágenes de resonancia magnética de alta resolución y encontraron vínculos directos entre las experiencias de vida estresantes y el encogimiento del hipocampo. Cuando estamos estresados o frustrados, ya sea por algo que ocurre en nuestro entorno o por tener una conversación complicada, el cuerpo interpreta que está en peligro. Se activa lo que los médicos llaman el eje hipotalámico hipofisario adrenal y se libera cortisol a raudales. El cortisol tiene una función importante cuando realmente hay peligro. Te da energía para correr, para pelear, para sobrevivir. El problema es que no distingue entre un león real y una fila lenta en el supermercado. Tu cuerpo reacciona igual ante ambos. Y lo más preocupante es que este proceso se vuelve crónico. Cuando vives en estado de queja constante, tu cuerpo está permanentemente en modo de emergencia. El cortisol elevado de forma sostenida no solo daña el cerebro, afecta tu sistema inmunológico, te hace propenso al colesterol alto, a la diabetes, a enfermedades cardíacas. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Quejarte del tráfico cada mañana no solo te hace infeliz, te está enfermando físicamente, está acortando tu vida de formas que van mucho más allá de los famosos 11 minutos. Les voy a contar algo que me pasó hace poco y que ilustra perfectamente este punto. Estaba en un avión,
en un vuelo de 5 horas. El pasajero de al lado era lo que yo llamo un quejumbroso profesional. Desde que se sentó, empezó. Que el asiento es incómodo, que hace mucho frío, que la comida es mala, que la película ya la vio, que el café está frío, que la azafata tardó mucho. 5 horas de este señor soltando veneno verbal sin parar. Cuando aterrizamos, yo tenía dolor de cabeza, estaba de mal humor, me sentía agotado y no había hecho nada más que escucharlo. Ahí entendí visceralmente lo de las neuronas espejo. Mi cerebro había estado imitando su estado negativo todo el vuelo. Él me había contagiado su miseria sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Bueno, casi nada, porque la siguiente vez que me tocó un pasajero así, usé audífonos. No por grosero, por supervivencia neurológica. Pero pensemos un momento en el otro lado de la ecuación. ¿Qué pasa con las personas que reciben nuestras quejas? ¿Qué les estamos haciendo? Cuando llego a casa después de un día difícil y lo primero que hago es vomitar todas mis frustraciones sobre mi esposa, no me estoy desahogando, le estoy pasando mi basura emocional para que ella la cargue. Estoy usando a las personas que más quiero como depósitos de toxicidad. Y después me extraño de que las relaciones se deterioren. Mi esposa me lo dijo una vez con toda la claridad del mundo. Me dijo, Kenji, cuando llegas quejándote de todo, siento que me absorbes la energía. Siento que tengo que consolarte, pero nunca es suficiente. Y termino yo sintiéndome mal, aunque mi día había estado bien. Eso me dolió. Pero necesitaba escucharlo, porque me di cuenta de que estaba siendo un vampiro energético sin darme cuenta. Estaba robando la alegría a la persona que más amo. Hay un concepto interesante en psicología que se llama contaminación emocional. Es la idea de que las emociones se propagan como un virus y las emociones negativas son especialmente contagiosas. ¿Han notado cómo una sola persona de mal humor puede arruinar el ambiente de una oficina entera? ¿Cómo un familiar quejumbroso puede oscurecer una reunión familiar que estaba siendo agradable? Esa persona no solo se está haciendo daño a sí misma, está esparciendo su negatividad como si fuera una enfermedad, y todos los que la rodean pagan el precio. Por eso digo que la queja no es un asunto privado, es un asunto de salud pública emocional. Lo que tú dices afecta a todos los que te escuchan. Tienes una responsabilidad con tu entorno que va más allá de lo que probablemente has considerado. Ahora bien, alguien podría decirme, pero Kenji, a veces las cosas están realmente mal, a veces hay razones legítimas para quejarse. El gobierno es corrupto, la economía está difícil, mi jefe es injusto. Y tienen razón. No estoy diciendo que el mundo es perfecto y que los problemas no existen. Los problemas existen, las injusticias existen, el sufrimiento existe. Lo que digo es que quejarse no resuelve ninguno de esos problemas. Lo que digo es que hay una diferencia entre identificar un problema y hacer algo al respecto, versus simplemente lamentarse sin ninguna intención de cambiar nada. Martin Luther King no se sentó a quejarse de la segregación racial. Organizó marchas, dio discursos, movilizó a millones de personas, transformó la queja en acción. Gandhi no se quejó de los británicos durante 40 años. Diseñó una estrategia de resistencia pacífica que cambió el curso de la historia. Ellos vieron problemas enormes, injusticias terribles, pero canalizaron su energía en soluciones, no en lamentos. Esa es la diferencia clave. La queja es pasiva, la acción es activa. La queja te deja donde estabas, pero más amargado. La acción te mueve hacia adelante, aunque sea un paso pequeño. Piensen en su propia vida. ¿Cuánta energía han gastado en los últimos años quejándose de cosas que nunca cambiaron por quejarse? El tráfico sigue igual de malo después de 1000 quejas. El clima no te ha obedecido ni una sola vez. Tu jefe probablemente ni siquiera sabe que te quejas de él. Toda esa energía mental, toda esa agitación emocional, todo ese cortisol innecesario. Para nada. Solo para dañarte a ti mismo. Imaginen qué pasaría si redirigieran esa energía. Si en lugar de quejarse del tráfico, usaran ese tiempo para aprender algo nuevo. Si en lugar de lamentarse del trabajo, enfocaran esa frustración en buscar uno mejor o en mejorar el que tienen. El cambio que podrían generar es enorme. No en el mundo exterior necesariamente, sino en su mundo interior, en su bienestar, en su capacidad de ser felices a pesar de las circunstancias. Porque al final del día, eso es lo que estamos buscando. No buscamos un mundo sin problemas, eso no existe. Buscamos la capacidad de navegar los problemas sin perder nuestra paz interior.
Y esa capacidad se entrena. Se entrena eligiendo conscientemente las palabras que salen de nuestra boca. Se entrena practicando la gratitud cuando sería más fácil quejarse. Se entrena protegiendo nuestro hipocampo como si fuera el tesoro más valioso que tenemos. Porque lo es. Pero lo que nadie te cuenta es lo que pasa después. Lo que pasa cuando empiezas a cambiar esta dinámica. Lo que la ciencia ha descubierto sobre el antídoto de la queja. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. La Universidad de California hizo un descubrimiento que debería cambiar la forma en que vives tu vida. Encontraron que las personas que trabajan diariamente en cultivar una actitud de gratitud experimentan una reducción del 23% en los niveles de cortisol. 23%. Eso es enorme. Pero no solo eso, también reportaron mejor estado de ánimo, más energía y una reducción sustancial de la ansiedad. Y todo por hacer algo que no cuesta dinero, no requiere gimnasio, no necesita receta médica, solo requiere decisión. Resulta que nuestro cerebro tiene lo que los neurocientíficos llaman un sesgo de negatividad. Es como si tuviéramos un detector de metales, pero calibrado para detectar basura. Pasamos por encima de 1000 milagros sin inmutarnos, pero si el café está tibio, ahí se detiene el mundo. ¿Se han dado cuenta de eso? Tienes ojos que ven, pulmones que respiran, un techo que te cubre, agua potable que sale de un grifo, que es un lujo para millones de personas en el planeta. Y sin embargo, nos enfocamos en el punto negro de la sábana blanca. El psicólogo Rick Hanson tiene una frase que me encanta. Dice que la mente humana es como velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas. Lo malo se pega, lo bueno resbala. Y eso no es tu culpa, es diseño evolutivo. Nuestros ancestros sobrevivieron porque estaban alertas al peligro, no porque celebraban los atardeceres. Pero aquí está la buena noticia. El cerebro es plástico, puede cambiar, puede recablearse, y tú tienes el poder de hacerlo. Cuando te quejas repetidamente, estás construyendo autopistas neuronales para la amargura. Cada vez es más fácil quejarse y más difícil agradecer. Estás literalmente entrenando tu cerebro para ser miserable. Pero lo contrario también es cierto. Cuando practicas la gratitud, cuando conscientemente diriges tu atención a lo que funciona en tu vida, estás construyendo autopistas neuronales para el bienestar. Y después de un tiempo, el cerebro lo hace automáticamente. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo paramos? Porque seamos honestos, la queja es adictiva. El cerebro es adicto a lo conocido, y si conoce la queja, pedirá queja. Necesitamos una desintoxicación. Un programa de rehabilitación neuronal, si quieren llamarlo así. Les voy a compartir 3 pasos prácticos que yo mismo he aplicado. No les prometo milagros, les prometo que funcionan si los hacen con constancia. Paso 1. La regla de los 3 segundos. El neurostop. Miren, el impulso de quejarse es automático. Pasa algo, estímulo, y te quejas, reacción. No hay pensamiento en el medio. Lo que necesitamos es meter un espacio entre el estímulo y la reacción. Cuando sientas que la queja sube por tu garganta, cuando sientas el «pero qué descaro», detente. Cuenta mentalmente 1, 2, 3. Respira. En esos 3 segundos pregúntate, ¿decir esto va a solucionar el problema? El 99% de las veces la respuesta es no. Si no soluciona, es veneno. Trágate el veneno o mejor aún, transfórmalo. Si ibas a decir «qué tráfico de porquería» y te detienes, cámbialo por «tengo tiempo para escuchar un audiolibro». Has recableado la conexión. Has salvado neuronas. Al principio cuesta horrores. Te vas a morder la lengua muchas veces. Pero cada vez que lo haces, fortaleces el músculo de la gratitud y debilitas el músculo de la queja. Paso 2. La tasa de compensación 5-1. Los psicólogos han descubierto que las interacciones negativas pesan más que las positivas. Es como si una queja tuviera el peso de 5 agradecimientos. Por eso, vamos a aplicar una regla matemática. Si se te escapa una queja, porque somos humanos y va a pasar, tienes una deuda. Y debes pagar esa deuda inmediatamente con 5 agradecimientos o 5 comentarios positivos. Te quejaste del clima. ¡Qué lluvia tan harta! Alto, debes pagar. Gracias porque tengo techo. Gracias porque la lluvia limpia el aire. Gracias porque el agua riega los campos. Gracias porque tengo un abrigo. Gracias porque estoy vivo para sentir la lluvia.
Parece un juego de niños, pero es un ejercicio poderoso de reorientación atencional. Obligas a tu cerebro a salir del hueco negro y buscar luz a la fuerza. Y lo más interesante es que después de un tiempo, tu cerebro empieza a buscar la luz solo, porque le has enseñado que eso se siente mejor. Les cuento algo personal. Empecé a hacer esto hace unos meses y al principio me sentía ridículo. Me quejaba de que la comida del restaurante había llegado fría y luego tenía que decir 5 cosas positivas como un niño haciendo penitencia. Gracias porque puedo pagar un restaurante. Gracias porque tengo hambre, que significa que estoy sano. Gracias porque estoy con mi familia. Gracias porque el mesero está trabajando honradamente. Gracias porque mañana puedo elegir otro restaurante. La primera semana fue incómoda. La segunda semana fue un poco más natural. Y después del primer mes, algo cambió. Empecé a quejarme menos. No porque me obligara, sino porque mi cerebro ya no iba automáticamente a la queja. Había recableado el circuito. Había construido una nueva autopista neuronal. Y eso me hizo entender que el cambio es posible. Difícil, pero posible. Quiero compartirles algo que descubrí durante este proceso. Hay momentos del día donde somos más vulnerables a la queja. Para mí es temprano en la mañana, cuando todavía no me he despejado completamente, y en la tarde-noche, cuando estoy cansado. Identificar esos momentos me ayudó mucho. Ahora, cuando me levanto, lo primero que hago es mencionar 3 cosas por las que estoy agradecido, antes de que mi cerebro tenga tiempo de empezar a quejarse del despertador o del frío. Es como ganarle la partida a la negatividad antes de que siquiera empiece a jugar. Y en la noche, cuando llego cansado del trabajo, me tomo 5 minutos en el carro antes de entrar a casa. Respiro. Me pregunto, ¿hay algo que necesite procesar? ¿O estoy a punto de vomitar frustración sobre mi familia por pura inercia? Esos 5 minutos han salvado muchas cenas familiares. También aprendí que el ambiente importa mucho. Si pasas tiempo con personas que se quejan constantemente, vas a quejarte más. Es casi inevitable. Las emociones son contagiosas y la queja es especialmente viral. Tuve que tomar algunas decisiones difíciles sobre con quién paso mi tiempo. No digo que abandoné a todos mis amigos negativos, pero sí limité la exposición. Igual que limitas la exposición al sol cuando es muy fuerte. Y busqué activamente rodearte de personas que ven posibilidades en lugar de problemas. Personas que cuando algo sale mal preguntan ¿qué podemos hacer? En lugar de ¿por qué nos pasa esto? Es impresionante cómo cambia tu perspectiva cuando cambias tu entorno. No eres inmune a las influencias externas, nadie lo es. La clave está en elegir conscientemente qué influencias permites en tu vida. Paso 3. El jardín mental. Piensen en el cerebro como un jardín. La gratitud, el enfoque en la solución, la alegría, son flores que requieren cuidado, agua y sol. La queja es maleza. La maleza no necesita que la cuides. La maleza crece sola, es agresiva, es invasiva. Si tú no plantas flores conscientemente, la maleza va a tomar el control. Si tú no practicas la gratitud deliberadamente, la queja va a colonizar tu mente por defecto. Esto significa que tienes que hacer mantenimiento diario. No puedes plantar una flor una vez y esperar que el jardín florezca para siempre. Yo empecé un ejercicio simple. Cada noche, antes de dormir, escribo 3 cosas por las que estoy agradecido ese día. No tienen que ser cosas grandes, de hecho casi nunca son cosas grandes. Hoy tomé un café que estaba bueno. Mi hijo me abrazó sin razón. El sol salió después de 3 días de lluvia. Al principio me parecía tonto. Ahora es una de las prácticas más importantes de mi día, porque entreno a mi cerebro a terminar el día buscando lo bueno en lugar de rumiando lo malo. Y no es un asunto menor. Porque la forma en que te hablas a ti mismo determina cómo te tratas, y cómo te tratas determina qué vida construyes. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Durante años, cada vez que cometía un error, mi diálogo interno era brutal. Eres un idiota. Siempre arruinas todo. No sirves para nada. Palabras que jamás le diría a un amigo, pero que me decía a mí mismo todos los días. Un día me di cuenta de que esa voz interna era pura queja. Me quejaba de mí mismo, me lamentaba de mis imperfecciones, y cada queja era una gota de veneno en mi autoestima. Empecé a cambiar el diálogo. Cuando cometía un error, en lugar de destruirme, decía, está bien, eres humano, ¿qué puedes aprender de esto?
Suena simple, pero cambiar décadas de programación mental no es simple. Es un trabajo de cada día. Pero funciona. Y la ciencia lo respalda. Las personas que practican la autocompasión en lugar de la autocrítica tienen mejor salud mental, mejores relaciones y sí, mejor función cognitiva. Hay otro aspecto que quiero explorar. ¿Se han dado cuenta de que a veces nos quejamos por anticipado? Quejarse de cosas que todavía no han pasado. Mañana va a ser un día terrible. Este proyecto va a salir mal. Seguro que llueve y se arruina el paseo. Estamos sufriendo por cosas que existen solo en nuestra imaginación. Y lo peor es que a veces esas profecías se cumplen. No porque fueran inevitables, sino porque nuestra expectativa negativa nos llevó a actuar de formas que las hicieron realidad. El psicólogo Martin Seligman estudió esto durante décadas. Encontró que las personas pesimistas, las que se quejan de antemano, tienden a tener peores resultados en la vida. No porque el universo las castigue, sino porque su actitud las lleva a esforzarse menos, a rendirse más rápido, a ver obstáculos donde hay oportunidades. En cambio, las personas optimistas, las que esperan cosas buenas aunque reconozcan los desafíos, tienden a tener mejor salud, mejores relaciones, más éxito profesional. Porque su actitud las lleva a persistir, a buscar soluciones, a ver posibilidades. Y todo empieza con las palabras que eligen, con la historia que se cuentan a sí mismas sobre la realidad. Quiero contarles una última historia antes de cerrar este tema. Es sobre mi hijo mayor. Cuando tenía como 7 años, vino un día llorando porque había perdido un partido de fútbol. No solo llorando, quejándose de todo. Que el árbitro era injusto, que sus compañeros no le pasaban la pelota, que el sol le daba en los ojos, que la cancha estaba fea. Yo lo escuché un rato. Y después le pregunté algo que le cambió la perspectiva. Le dije, hijo, de todo lo que me contaste, ¿cuánto podías controlar tú? Se quedó pensando. Después de un rato me dijo, nada papá, no podía controlar nada de eso. Y entonces le pregunté, ¿y qué sí podías controlar? Ahí se iluminó algo en sus ojos. Me dijo, podía controlar cómo jugaba yo, podía controlar mi actitud, podía controlar cuánto me esforzaba. Le dije, exacto hijo, quejarte de lo que no controlas es desperdiciar energía. Enfocarte en lo que sí controlas es la única forma de mejorar. Desde ese día, cada vez que empieza a quejarse de algo externo, le pregunto, ¿qué puedes controlar tú? Y ya sabe que tiene que responder enfocándose en sí mismo, no en los demás. Ojalá alguien me hubiera enseñado eso a mí cuando tenía 7 años. Me habría ahorrado décadas de sufrimiento innecesario. Pero hay algo más profundo que necesitamos abordar. ¿Qué hay detrás de la queja? ¿Por qué nos quejamos tanto? Mi terapeuta me lo explicó de una forma que me dejó pensando semanas. La queja muchas veces es una forma disfrazada de pedir ayuda. Es una forma de decir, mírame, estoy sufriendo, valídame. Pero el problema es que es una forma ineficiente. Porque la persona que escucha no sabe si quieres que te escuche, si quieres un consejo, si quieres un abrazo o si solo quieres ventilar. Y entonces te dan lo que no necesitas y terminas más frustrado. Aprendí que es más efectivo pedir directamente. En lugar de quejarme de lo cansado que estoy, puedo decir, necesito que me ayudes con esto, o necesito 10 minutos de silencio, o simplemente necesito que me escuches sin dar consejos. Es más vulnerable, es más difícil, pero funciona infinitamente mejor. También descubrí algo incómodo sobre mí mismo. A veces me quejaba para sentirme superior. Para demostrar que yo había notado un problema que otros no habían visto. Para marcar territorio intelectual. Qué pena admitirlo, pero es verdad. Y cuando lo vi, no me gustó lo que vi. La queja puede ser ego disfrazado de crítica constructiva. Puede ser una forma de decir, yo soy más inteligente, más observador, más exigente que el resto. Pero al final del día solo estás dañando tu propio cerebro mientras finges que estás mejorando el mundo. Ahora quiero hacer una reflexión sobre el legado, porque esto es más importante de lo que parece. ¿Cómo quieres ser recordado? Imagina tu funeral. ¿Quieres que la gente diga, ay pobre, siempre estaba sufriendo, siempre renegando, siempre le dolía algo? ¿O quieres que digan, era una luz, tenía problemas, claro, pero siempre tenía una palabra de aliento? Estar con él o con ella era recargar pilas. Tu estado de ánimo no es un asunto privado, es un asunto público. Tu energía afecta la ecología emocional de tu casa, de tu oficina, de tu familia. Tienes la responsabilidad ética de no contaminar tu entorno,
tienes el deber de cuidar tus 11 minutos y los 11 minutos de los que te rodean. Les cuento algo que me impactó profundamente. Un estudio de la Universidad de Harvard siguió a familias durante varios años para ver cómo las emociones se propagaban en el hogar. Descubrieron que cuando uno de los padres llegaba a casa de mal humor y se quejaba constantemente, los hijos tenían 3 veces más probabilidades de desarrollar ansiedad. 3 veces. Solo por estar expuestos a la negatividad verbal de sus padres. Eso me golpeó durísimo. Porque me hizo pensar en cuántas veces había llegado a casa quejándome del trabajo, del tráfico, de los problemas. Y mis hijos estaban ahí, absorbiendo todo eso como esponjas. Los niños no filtran. No tienen la capacidad de decir, esto es problema de papá, no mío. Ellos internalizan. Creen que si papá o mamá se queja tanto, el mundo debe ser un lugar amenazante. Desde que aprendí eso, me hice una promesa. Cuando entro por la puerta de mi casa, dejo afuera las quejas del día. No porque no existan, sino porque mis hijos no tienen por qué cargar con ellas. Si necesito procesar algo difícil, lo hablo con mi esposa después de que los niños se duermen, o con un amigo, o con un profesional, pero no convierto mi hogar en un vertedero de negatividad. Porque lo que les enseño con mi actitud es más importante que lo que les digo con mis palabras. Si me quejo de todo, les enseño que quejarse es normal. Si enfrento los problemas con gratitud y soluciones, les enseño que eso también es posible. La vida es demasiado corta, es un cliché, lo sé, pero es la verdad más grande que existe. Si tienes 50 años, te quedan tal vez 20 o 30 veranos. ¿Vas a gastar uno solo de esos veranos quejándote del calor? Si tus hijos son pequeños, van a crecer en un parpadeo. ¿Vas a gastar esos años quejándote del ruido y el desorden para luego extrañar ese ruido cuando la casa esté vacía y silenciosa? Me acuerdo de mi padre, ya mayor, diciéndome una vez: Kenji, lo que daría por volver a escuchar el ruido de ustedes corriendo por la casa, por tener que recoger juguetes del suelo, por escuchar peleas de niños a la hora de la cena. En ese momento tenía 80 años y vivía solo, y me di cuenta de que todo aquello de lo que alguna vez me quejé como padre, el ruido, el desorden, las interrupciones, eran exactamente las cosas que él extrañaba más. La perspectiva del tiempo cambia todo. Lo que hoy te parece un problema insoportable, mañana puede ser un recuerdo precioso. Por eso debemos tener cuidado con cómo etiquetamos nuestras experiencias en el momento presente. Déjenme compartirles algo que cambió mi perspectiva sobre la queja para siempre. Leí hace poco sobre un experimento que hicieron con personas en etapa terminal. Les preguntaron de qué se arrepentían más en la vida. Ninguno dijo que se arrepentía de haber trabajado poco. Ninguno dijo que se arrepentía de no haber visto suficiente televisión o de no haber discutido más. Los arrepentimientos más comunes eran no haber expresado más mi amor a las personas importantes, haber dejado que el miedo controlara mis decisiones y no haber disfrutado más los momentos simples de la vida. Piensen en eso. Personas al final de su vida, con claridad absoluta sobre lo que importa, y ninguna mencionó la queja como algo que debieron haber hecho más. Ninguna dijo, me arrepiento de no haber renegado más del tráfico. Es una lección poderosa. Cuando la muerte te mira a los ojos, las quejas triviales desaparecen. Solo queda lo esencial, el amor, las conexiones, los momentos de alegría. La pregunta es, ¿por qué esperar a ese momento para darnos cuenta? ¿Por qué no vivir hoy con esa claridad? No desperdicies el regalo. La queja es el ladrón del tiempo. Es un parásito que se come tu presente esperando un futuro perfecto que no existe. El único momento perfecto es este, con sus imperfecciones, con su tráfico, con su lluvia, con sus dolores. Porque este momento es el único donde estás vivo. 11 minutos. Parece poco, pero multiplica 11 minutos por 365 días. Son casi 67 horas al año. Casi 3 días completos de vida perdidos al año solo por quejarte. En una década es un mes entero de vida tirado a la basura. Un mes donde pudiste haber amado, creado, reído. ¿Te sobra ese tiempo? A mí no. A nadie le sobra. Así que el llamado es urgente. Es una emergencia espiritual. Tenemos que cerrar el grifo del veneno. Tenemos que blindar nuestro hipocampo. Tenemos que proteger nuestra alegría como si fuera el tesoro más grande. Porque lo es. Me acuerdo de algo que me dijo mi abuelo japonés cuando yo era adolescente y me quejaba de todo.
Estaba pasando por esa edad difícil, ya saben, donde todo es injusto y nadie te entiende. Me sentó y me dijo, Kenji, hay un proverbio que dice Nana Korobi Yaoki, cae 7 veces, levántate 8. Pero yo te voy a enseñar algo más importante. No es cuántas veces te levantas, es qué dices mientras estás en el suelo. No entendí en ese momento. Años después, cuando él ya no estaba, lo entendí perfectamente. Porque lo que dices mientras estás en el suelo determina si te levantas como víctima o como protagonista. Si dices ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo? El mundo está en mi contra, te vas a levantar derrotado antes de empezar. Pero si dices ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para ser más fuerte? ¿Quién puedo ayudar porque ya pasé por esto? Te vas a levantar con propósito. Mi abuelo murió siendo un hombre pobre en términos materiales, pero era el hombre más rico que conocí en términos de espíritu. Y nunca, jamás, en toda mi vida lo escuché quejarse. Él tenía una frase que repetía mucho. Decía, la lengua no tiene huesos, pero rompe huesos. Nunca entendí completamente lo que quería decir hasta que empecé a estudiar estos temas. Las palabras que salen de tu boca pueden construir o destruir. Pueden sanar o herir. Pueden elevar o hundir. Y las primeras que afectan son las tuyas propias. Cada vez que te quejas, te estás hiriendo a ti mismo con tu propia lengua. Estás rompiendo los huesos de tu bienestar, de tu felicidad, de tu capacidad cognitiva. Y lo más triste es que la mayoría de la gente no lo sabe. Creen que quejarse es inofensivo. Creen que es solo desahogarse. No saben que cada queja es un ladrillo más en la prisión que están construyendo alrededor de su propia mente. Yo no quiero que ustedes vivan en esa prisión. Por eso hago estos videos. Por eso comparto lo que he aprendido en mi camino entre dos culturas. No tengo todas las respuestas. Sigo cometiendo errores. Todavía me escapan quejas de vez en cuando. Pero cada día soy un poco más consciente. Cada día protejo un poco mejor mis 11 minutos. Y eso ya es un avance. Quiero terminar con una invitación. No un voy a tratar, un lo voy a hacer. Comprométete hoy a observar tu boca como si fueras un guardián en la puerta de un templo. No dejes entrar ni salir basura. Si no suma, no lo digas. Si no construye, cállalo. Transforma la queja en gratitud. Transforma el problema en proyecto. Transforma el dolor en aprendizaje. Quiero que respires profundo ahora mismo. Inhala, exhala. Ese aire es gratis. Ese aire te mantiene vivo. Ya tienes una razón para no quejarte hoy. Empieza por ahí. El conocimiento por sí solo no cambia nada, pero el conocimiento puesto en acción lo cambia todo. ¿Cuál es el único compromiso que vas a hacer contigo mismo hoy? Escríbelo en los comentarios. Escribirlo lo hace real, lo saca de tu mente y lo pone en el mundo. Estás firmando un contrato público con tu propia felicidad. Si encontraste valor en esto, demuéstralo con un like. Piénsalo así. Cada like es una dosis de dopamina positiva. Al darle like, estás sembrando gratitud. Estás diciendo, recibí algo valioso y lo agradezco. Y esa energía de gratitud, te lo aseguro, regresa a ti multiplicada. Para no perderte nada, suscríbete. Es más que suscribirse. Es unirse a una comunidad de personas que han decidido proteger su cerebro, su tiempo, su felicidad. Y activa la campanita, no para que te moleste, sino para que sea tu recordatorio, tu alarma de conciencia, que cada vez que suene te acuerdes, cuidado con la queja, vuelve al centro, vuelve a la gratitud. Piensa en una persona que necesite escuchar esto. Solo una, alguien que está atrapado en el ciclo de la queja, alguien que no sabe que se está haciendo daño a sí mismo. Compárteselo. Podrías cambiar de la vida. Protege tu cerebro, protege tu tiempo, protege tu vida, protege tus 11 minutos. Yo voy a estar leyendo los comentarios porque tu lucha es mi lucha y juntos somos más fuertes. Recuerden siempre, la verdad siempre triunfa. Nos vemos en el próximo paso de este camino de crecimiento. Matane.